Bueno, nuestra clase de hoy es de la fecha 10/05/2021, la clase número 9. Recuerden que son 16 clases en el proceso y entramos con el sistema de interpretación de planos de instalaciones técnicas. En ese proceso de instalaciones técnicas, entonces están las instalaciones sanitarias que vamos a ver hoy, la, la forma como se representan esas instalaciones sanitarias en el plano. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que en Colombia está la norma técnica colombiana, o sea la NTC. Normalmente se maneja como las iniciales de lo que se dice acá, norma técnica colombiana, entonces NTC 1500. Esta norma se puede conseguir en internet, pero ya, digamos, eh, versiones anteriores, no las actuales, porque esa norma la distribuye Legis, y Legis es una compañía privada. Las NTC normalmente están en Legis, y lo que hace, y entonces lo que sucede es que ellos, la última actualización que tengan de la norma es paga, o sea que para poderla tener hay que pagar. Si uno quiere descargar la norma o algo así, tiene que pagar un valor. No sé en este momento cuánto costará. Si alguien la tiene disponible, pues por favor que me la pueda compartir si es posible. Como les digo, como es paga, pues puede que no sea tampoco fácil de compartir. ¿Sí? Eh, pero hay unas, digamos, versiones que se pueden descargar. Algunos han subido, digamos, PDFs de versiones anteriores a la norma, que la podemos consultar y tener como una idea. Ella cambia de pronto en algunas cosas muy técnicas, eh, pero a nivel general pues sigue siendo la misma. Entonces la norma técnica colombiana NTC 1500 es la que nos rige la parte de la parte sanitaria y la parte hidráulica. Se llama también Código Colombiano de Fontanería, es el mismo. O sea, la norma técnica 1500 y el Código Colombiano de Fontanería es lo mismo. Ese es el nombre que posiblemente se le pueda también buscar en internet. Adicionalmente están todos los manuales técnicos de PAPCO. Yo los coloco de PAPCO porque pues es el que más fácil se encontró o se puede encontrar en la red. Pero existen otras marcas en Colombia y en Latinoamérica que nos ofrecen tuberías sanitarias, ¿sí? Entonces, podemos también descargar, si los encontramos, manuales técnicos de esas tuberías. Recuerde que esas tuberías tienen que cumplir con normas técnicas, y dentro de ese proceso pues tiene que estar la norma técnica colombiana 1500. Pueden haber sistemas de tuberías en otros países, pero pues no están consideradas dentro de la NTC 1500, entonces no son de uso en Colombia, de esa manera. Entonces aquí podemos encontrar, digamos, en este enlace pueden encontrar los manuales técnicos de PAPCO, los pueden descargar y pueden trabajar con ellos en el caso de que lo necesiten. Tenemos otras marcas como son Ralco, ¿sí? O la Durman. La Durman es una multinacional bastante grande con respecto a que ellos no solamente producen
tuberías tipo PVC, sino que producen instalaciones para, digamos, montajes ya mucho más grandes, ¿sí? Para empresas y, digamos, procesos industriales de alto. Durman, por ejemplo, produce dispositivos de todo tipo en tuberías para, por ejemplo, montaje de plataformas petroleras. Entonces, allí la cosa pues es muy diferente. Y pues tienen también el proceso de PVC, o sea, la línea PVC, que de pronto podemos también eh, revisar con respecto a las otras. De todos modos, como les digo, tienen que estar dentro de la norma 1500 para distribuir ese tipo de tubería. La tubería sanitaria o la distribución sanitaria en una construcción o en una edificación está dada directamente por procesos de gravedad. O sea, cuando yo evacúo las aguas servidas de una edificación, estamos trabajando directamente con la gravedad. O sea, aquí no usamos ningún tipo de energía mecánica diferente a la gravedad. Eh, en este caso, porque, digamos, las aguas servidas en las instalaciones sanitarias transportan no solamente líquidos, sino que transportan sólidos. Entonces, por eso se maneja en cierta manera el proceso de energía de la gravedad. Antiguamente no se usaban procesos sanitarios, o sea, y se llama sanitario precisamente por, por definir un concepto que antiguamente no se tenía, que era la sanidad. Muchas enfermedades en el mundo y pandemias, no solamente por la que estamos viviendo, sino por la antigua pandemias, han habido muchas en el mundo, pero muchas de esas pandemias fueron transmitidas por no haber tenido un sistema de drenaje de las aguas residuales, ¿sí? De lo que se tenía como agua residual. Entonces, eh, la gente se contagiaba muy fácilmente por la mala disposición de esas aguas residuales. Eh, los griegos y los romanos tuvieron en su época sistemas de desagüe de sus aguas residuales, pero eso se perdió después de la Edad Media, no se volvió a usar y se vino a manejar a partir del siglo XVII, XVIII, más o menos. Del siglo XVII y XVIII empezaron a aparecer de nuevo sistemas de manejo de esas aguas residuales. Esas aguas residuales producen unos líquidos bastante contaminantes y bastante peligrosos. Uno de ellos es el lixiviado. El lixiviado es un líquido corrosivo producto de la descomposición del material orgánico. Entonces, pero también, no solamente es el producto del lixiviado, es parte de la degradación de esos materiales orgánicos, sino que también se produce gas metano. O sea que no solamente líquidos, sino que se descomponen gases. Ese gas metano es bastante inflamable. De hecho, el gas metano se usa también para producir energía. ¿Sí? En muchos casos se hace procesos de producción de metano, de gas metano, donde se usa material orgánico precisamente para
en descomposición para producir ese gas metano. El gas metano es altamente energético y es bastante útil en algunos casos de producción, pero se produce en baja medida, o sea, no es una producción muy alta en el mundo, pero también se utiliza. Entonces, todos estos desperdicios orgánicos producen el lixiviado y el lixiviado es un líquido bastante corrosivo. Entonces las tuberías que producen estas empresas deben ser hechas de tal manera que ese lixiviado no las ataque. Anteriormente, anteriormente se usaban unas tuberías que se llamaban tuberías de grés o de concreto. ¿Sí? Vamos a ver si se acuerdan de esta. De grés. De grés. Aquí hay uno que se llama de grés vitrificado. Entonces, miremos un poco la parte de la tubería de grés. Las tuberías de grés son este tipo de tuberías. ¿Alguna vez alguien las vio? Estas tuberías son de arcilla. ¿Sí? Son tuberías de arcilla. Se les denomina tuberías de grés. Pero, Señor. esas tuberías eran buenas. Lo que pasa es que el problema con esas tuberías eran en las pegas, que se presentan problemas. Como se les aplicaba concreto, eh, en los movimientos pues de temblores se reventaban. Entonces ahí estaban los problemas con esas tuberías. Las más malas eran las que eran en concreto, esas tuberías sí eran las más malas. Sí, señora, a eso quería llegar. Anteriormente se usaban mucho las tuberías de grés y en algunos países todavía se sigue usando tubería de grés. Inclusive aquí vemos esto es como una fábrica, aquí vemos una rume de tuberías de grés. Ellas no tienen ningún problema con los lixiviados, ¿sí? Porque pues, son es un material de arcilla. Se le llama vitrificado, miren acá la palabra vitrificado, porque ellos son cocidos a una alta temperatura. Entonces, al cocerse a una alta temperatura, se vuelve de esta manera como si fueran cerámicos, ¿sí? Como si fuera un proceso cerámico. Entonces funcionaban muy bien con los líquidos, con esos líquidos no producían contaminación alguna, o sea, no contaminaban adicionalmente, digamos, por donde pasaban, como ocurre, por ejemplo, con las instalaciones hidráulicas, mañana que la veamos. Eh, y otra situación es que esta tubería, por ejemplo, se producía en tramos cortos. O sea, el tamaño de estas tuberías tenía que ser máximo 1,20 máximo. Normalmente venían de 70 centímetros y ese tipo de, de dimensiones. Pero la más larga venía más o menos de 1,20, sí, 1,20. Tenía una gran desventaja y era precisamente en que cada tramo había que unirlo con el siguiente. Entonces, cada dimensión de estos había que unirlo con el siguiente tramo. Esa unión, miren ustedes que aquí hay una campana, entonces el tubo tenía un espigo acá en la parte de atrás, ¿sí? No era acampanado, y en la parte de adelante tenía una campana. Muchas veces en tuberías de estas más bien sofisticadas se utilizaban algunos empaques como para la unión, pero eso no garantizaba una unión perfecta. Para que se mantuviera la unión se le colocaba alrededor una, digamos aquí se ve, ¿sí? Se ve el espigo, se ve la campana,
y entre el espizo y la campana se le colocaba una mezcla de mortero, ¿sí? El mortero es recuerden que es una combinación entre arena y cemento. Entonces, entre esa arena y el cemento se producía la pega, se pegaban de esa manera. ¿Qué sucedía? Que entramos muy largos, estas tuberías con el movimiento del terreno, no necesariamente por sismos, sino por movimientos normales del terreno, el terreno constantemente está en movimiento, entonces estas tuberías cambiaban la forma a medida que estaban en el trayecto donde estaban instaladas, iban cambiando de posición. Entonces al cambiar de posición producían malos resultados en el trayecto del trabajo de la tubería como tal. Y la otra cosa que sucedía era que las pegas, muchas veces por el material, ¿sí? Porque como les decía es de vitrificado, ¿sí? Entonces la arena cemento, el mortero, no pegaba adecuadamente sobre la superficie de la tubería que era lisa. Entonces se producían roturas entre las uniones y esos líquidos salían a flor del terreno, o sea, afloraban. Habían problemas de humedades, habían problemas de contaminación precisamente porque se rompían. La otra era el material quebradizo. Si a esto se le daba un golpe, por ejemplo, fuerte, se quebraba y se rompía. Entonces también tienen esa, esa desventaja con respecto pues a las tuberías actuales que son de PVC. Entonces este tipo de tubería se usó mucho, ¿sí? Se usó mucho hasta que empezaron a surgir las tuberías de PVC. Hubo una tubería, ahora se usa en algunos casos, pero más bien poco, ¿sí? Que es la tubería de cemento o de concreto, ¿sí? Bueno, busquémoslas acá. Estas tuberías, aunque estas tuberías de calibres o de diámetros de angostos, no eran las mejores, ¿sí? Como dice nuestro compañero, eran las más delicadas, se partían muy fácil porque ellas no tenían sino, eran solamente cemento, no tenían ningún tipo de refuerzo y el refuerzo en el cemento, en el concreto, hace que mejore su calidad. Eh, las que de pronto llegaron a usarse mucho fueron las tuberías de altos diámetros. ¿Por qué? Porque eran unos concretos eh, bastante resistentes, o sea, tenían una alta resistencia a la fractura. Estos de diámetros bastante, o sea, estos diámetros altos, en algunos casos todavía se usan cuando son ese tipo de diámetros. Entonces, ese tipo de diámetros ya sí se fabrican en concreto. Son tubos, si ustedes pueden observar, miren el tamaño del tubo con respecto al carro que está ahí al lado. ¿Sí? O sea, son tuberías bastante grandes y son tramos cortos. Estas tuberías normalmente se usan todavía en sistemas de alcantarillado, pero ya evacuación directa de las redes de alcantarillado en una ciudad o en otro tipo de proyectos. ¿Sí? Algunas tenían una base, digamos como en este caso, una base recta para que se apoyara directamente el concreto. Pero como les decía, con los movimientos del concreto, del terreno, ellas pueden cambiar su disposición y tener problemas en la conducción de los residuos.
Ustedes pueden observar, por ejemplo, digamos aquí en la parte de la campana, donde entra el otro tubo, miren que se presentan roturas. Aquí ven uno de la tubería y está rota en esa parte. Entonces este tubo ya no sirve para el proceso de trabajo. Aquí vemos, en algunos casos se usaba una aleación de asbesto con el cemento para mejorar su resistencia. Entonces, pero el asbesto es un material bastante contaminante, muy alta contaminación produce el asbesto, entonces eh, realmente se dejan de producir esos, digamos, tuberías precisamente por el asbesto. Aquí vemos, por ejemplo, los casos de rotura de la tubería para esto. Esta sería la forma como se colocaban, ¿sí? Como se colocaban los tubos. ¿Sí? La parte de atrás es el espigo, la parte de adelante es la campana. Entonces es el espigo y la campana. Se van instalando y esto aquí se cubre con mortero para hacer el sellado de la tubería. Pero como les decía, esto podría moverse del terreno donde descansa la tubería, puede moverse, bajar en un sitio, subir en otro, por movimientos sísmicos, por movimientos del mismo terreno, porque el terreno va cambiando de posición, entonces cambia la situación del apoyo de la misma tubería. Entonces, estas tuberías pues ya no se usan realmente, o sea, es muy poco lo que se usa y ya lo que usamos nosotros es la tubería de PVC. PVC. Entonces, la tubería de PVC ya es una tubería plástica, ¿sí? Es una tubería que, esta no, busquemos aquí sanitaria, porque las tuberías PVC en los casos sanitarias son diferentes a las hidráulicas. Entonces, hay una diferencia entre la tubería sanitaria, entre la tubería hidráulica y la tubería eléctrica. ¿Sí? Son distintos tipos de PVC. Entonces, este tipo de PVC normalmente son tuberías amarillas, ¿sí? Eh, la normalidad usa tubería amarilla y tienen componentes que precisamente evitan la corrosión de los lixiviados. Es la parte complicada del manejo de los residuos sanitarios. Eh, Aquí vemos, por ejemplo, este tipo de tubería, tenemos la tubería sanitaria que es la amarilla y la tubería de ventilación o agua lluvia. Entonces se diferencian entre las dos tuberías. La tubería de ventilación o de agua lluvia se diferencia por el color y por el material también. La otra situación es que la pared de esta tubería es más gruesa que la tubería de ventilación y lluvia. ¿Sí? Entonces, estas tuberías son más delgadas, la naranja es más delgada que la tubería amarilla. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque he visto que hacen tuberías sanitarias con este tipo de tubería, con la tubería de agua lluvia o de ventilación. Realmente esta no sirve para desaguar, digamos, aguas servidas. ¿Sí? Esa es la situación con esto. Eh, Normalmente esta se utiliza para aguas lluvias, para bajantes de aguas lluvias y para transportar el agua que recibimos en las cubiertas y para ventilar esta tubería, porque nosotros tenemos que tener unos desfogues cuando se generan estos, digamos, estos tubos, cuando se adhieren uno a otro,
y producen vacíos dentro de estas tuberías. Cuando ya está instalada toda la tubería, se producen unos vacíos que hay que desfogar. O sea, hay que entrar agua, hay que entrar aire, o sea, la presión atmosférica tiene que actuar para poder, Instructor, ¿sí? qué pena es que no entiendo a lo que se refiere de ventilar. Sí, a eso es que quiero llegar. Resulta que vamos a hacer, miremos acá a ver si tenemos, digamos, les voy a explicar por qué hay que ventilar la tubería. Bueno, hay una cosa que se llama el cierre hidráulico y vamos a verlo acá. El cierre hidráulico, vamos a llamarlo, vamos a definirlo aquí. eh, Sifonado o sifonamiento en los. Entonces, esto es lo que ocurre. Nosotros tenemos que hacer unos sellos en nuestras, digamos, instalaciones sanitarias. Esos sellos se llaman sellos hidráulicos. Esto es un sello hidráulico. Y este elemento que hay aquí es un elemento que me genera ese sello hidráulico. Entonces es una curva donde se genera un vaso comunicante. El vaso comunicante es la siguiente, que eso lo vamos a ver también mañana. Esto es un vaso comunicante. Entonces, miremos bueno, este es un ejemplo de vaso comunicante. ¿Qué es el vaso comunicante? Miren estas tuberías que hay acá. Estas son de vidrio. eh, y lo que está haciendo el experimento acá y demostrando el líquido, todos los líquidos en el planeta, por efecto de la gravedad, llegan a tener la misma altura en su nivel, cuando están en reposo, ¿sí? Entonces, en este caso, el líquido llegó hasta esta altura, todos los demás tubos, independientemente de su diámetro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, este tubo es de un alto diámetro, este es muy delgado, este tiene algunas otras formas dentro de su proceso de tubería. Este tiene una forma diferente y este tiene una forma recta, pero es de diámetro menor. Entonces, cuando yo lleno de líquido todo esto, si yo llenara desde el tubo más de mayor diámetro, en el momento que lo llene a cierta altura, todos los demás llenarán a esa misma altura. Todos llenarán a esa misma altura. O sea que el agua siempre va a tener, el agua y los líquidos siempre van a tener un mismo nivel, sea en el punto donde sea este inclinado, con menor diámetro, sea este de una forma diferente, siempre obtendrán la misma altura en el llenado. Eso genera que yo pueda hacer un sello hidráulico aquí, ¿sí? Miren que aquí la forma de la tubería es diferente, por ejemplo, en la salida y aquí en la entrada. Entonces se va a generar un sello. ¿Para qué se genera ese sello hidráulico? Aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? Entonces miren, si aquí, digamos, yo
hay un desagüe acá y aquí está la tubería de drenaje. Esto, por lo que decía yo en la parte del inicio de los lixiviados y los gases, se generan unos gases, ¿sí? Gas metano y otros gases que tratan de devolverse por la tubería. Ellos tratan de salir a la atmósfera de alguna manera. El gas lo que tiende es a subir y el líquido tiende a caer. Entonces, estos sellos hidráulicos hacen que esos gases no pasen a la, digamos, al recinto de la edificación. Entonces, cuando eso sucede, si yo coloco esos sellos, si yo coloco eh, esos sellos están manejados por la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tubería, por ejemplo, o un ejemplo sencillo de lo que sucede con el transporte de líquidos por gravedad, es, por ejemplo, usted coja un vaso de agua, lleno de agua, coja una pajilla o un pitillo, de esos que uno usa para tomar líquidos, ¿sí? Eh, eh, insértelo dentro del vaso, tape tape la parte superior con el dedo y saque el pitillo o la pajilla. Y luego descargue, suelte el dedo y el agua saldrá por el otro extremo del pitillo. ¿Qué sucedió ahí? Que la presión atmosférica no deja que el líquido se caiga mientras yo tenga tapada uno de los orificios del ducto, ¿sí? Si yo tengo tapado ese orificio, la presión atmosférica en la parte inferior hace que ese líquido se mantenga en el tubo y no deja que él genere un recorrido, ¿sí? Pero cuando yo abro el otro extremo del pitillo, de la tubería, del tubo, el líquido, la presión atmosférica entra por ese orificio y deja que el líquido salga precisamente porque él lo que trata es de llenar el vacío que deja el agua. Entonces, lo que debo hacer es siempre, si yo hago instalaciones sanitarias, lo que tengo que hacer es una tubería de ventilación que salga al exterior. Esa tubería de ventilación lo que me va es a compensar la presión atmosférica que existe en uno de los aparatos instalados, por ejemplo en este caso el sanitario, ¿sí? Él tiene una conexión aquí, pero si aquí no hubiera digamos, una abertura, si esto estuviera tapado aquí, el líquido no recorrería hacia abajo. ¿Por qué? Porque se quedaría atrapado, porque no entraría la presión atmosférica para llenar el vacío que deja el líquido al recorrer la tubería. Entonces, eh, eso se genera. Lo otro es que la tubería de ventilación también me ayuda a desaguar todos esos gases que se presentan en la descomposición de los elementos, digamos, orgánicos que se generan y se generan esos gases. Esos gases entonces salen a flote, a la parte atmosférica, por medio de esta tubería. Entonces, debe colocarse, siempre que se haga una instalación sanitaria, debe colocarse una red de, digamos acá arriba, ¿sí? De ventilación paralela a la tubería que yo estoy colocando. Entonces lo que hago es evitar que primero los gases se queden atrapados dentro de la tubería y segundo que la presión atmosférica sea igual en todo el recorrido de la tubería. ¿Para qué? Para que pueda el agua fluir fácilmente. Si yo no tuviera esa ventilación,
Si no tuviera esa conexión de ventilación, el agua no fluiría adecuadamente sobre esta tubería. Porque esto es un elemento abierto, entonces aquí tiene que entrar presión atmosférica para que llene el vacío que deja el agua en el momento del recorrido. No sé si me hice entender. Para eso se usa el sistema de ventilación. Y también, Doctor, sí, aló. nosotros normalmente hacemos esa instalación de ventilación de las cajas, o sea, de la caja que comienza, hacemos la red de ventilación. Sí, ahora miramos esa parte, pero digamos, por ejemplo, en un edificio alto, esas tuberías tienen que estar conectadas no necesariamente a la caja, sino directamente a la tubería como tal, como aprecian que aquí en esta imagen. ¿Sí? Digamos, en una vivienda de uno o dos pisos o en una construcción de uno o dos pisos, la ventilación se puede hacer directamente a la caja, pero es que la ventilación, recuerde que no es solamente la extracción de los gases que se producen dentro de la tubería. ¿Sí? Lo que tiene que hacer la tubería de ventilación es compensar la presión atmosférica tanto en la parte alta como en la parte baja. O sea, que se genere una igualdad en la presión atmosférica. Si se genera esa igualdad en la presión atmosférica, el líquido va a correr perfectamente dentro de la tubería. ¿Sí? Y precisamente eso es lo que hace esa tubería, ventilar, no, expeler los gases, pero también compensar la presión atmosférica entre todas las tuberías que hay. ¿Por qué debe hacerse eso? Porque es que las tuberías sanitarias son selladas completamente, ¿sí? En el caso de esta tubería, cuando yo uno una tubería con otra tubería, con otro elemento, digamos, haciendo una unión o haciendo un cambio de dirección por medio de accesorios, ¿sí? Yo puedo tener los accesorios, ¿sí? Por ejemplo, aquí accesorios sanitarios. Ah, bueno, aquí tenemos una imagen de esos accesorios. Claro que esta es tubería blanca. Esta sería algunos accesorios. Por ejemplo, este que tenemos aquí es un accesorio que es un accesorio a 45 grados. ¿Sí? Entonces, es un cambio de dirección a 45 grados. Y ahora vemos que la instalación de las tuberías debe hacerse a 45 grados. Entonces tenemos algunos accesorios y para yo adherir esos accesorios a la tubería, a esta tubería, yo uso un elemento que se llama soldadura. Entonces, ojo, es muy diferente la soldadura a pegante. El pegante lo que hace es adherir dos elementos. Miremos esa aquí de pronto en una imagen entre soldadura y pegante. Entonces nosotros a eso no le debemos llamar pegante, sino soldadura. Realmente es una soldadura. ¿Por qué? Porque es que la... Bueno, aquí no muestra exactamente en las imágenes, pero en lo que hace el pegante, bueno, aquí no, pegante sanitaria, pongámosle aquí. A ver si de pronto me trae algo. Aquí no, el Google no entiende esto. Ah, es que aquí hay un problema de datos. No, sí, por acá. ¿Qué es lo que sucede con la soldadura? La soldadura funde los materiales, ¿sí? Esta sería la presentación, pero lo que hace
la soldadura es fundir el material tanto de la tubería que se inserta con el otro, con el accesorio. Entonces los dos materiales se funden, o sea, queda uno solo, ¿sí? Mientras que el pegante solamente lo que hace es una adherencia, o sea, él se puede despegar en el pegante. Entonces los pegantes no son o sea, yo no debo colocar pegante a las tuberías porque pues realmente no las pega. Y segundo, lo que se debe usar es la soldadura, que es lo que realmente sucede entre los dos materiales. Cuando yo uso soldadura, esa soldadura lo que hace es fundir los dos materiales y quedan uno solo. Entonces queda el tubo adherido, ¿no? Digamos, fundido con la campana de estos accesorios. Entonces aquí tenemos el accesorio de, por ejemplo, el codo a 45. Tenemos un codo a 90 grados de diferente diámetro con salida de ventilación. Miren ustedes, aquí, digamos, este codo que está aquí aparte, ¿sí? Pues tiene un diámetro acá y tiene un diámetro menor. Entonces tiene de diámetro mayor a diámetro menor. Y con un eh, con una salida de ventilación de un diámetro diferente. La salida de ventilación puede ser de un diámetro menor, o sea, no necesariamente la ventilación tiene que ser del mismo diámetro de la tubería, puede ser de un diámetro menor. Aquí tenemos una T, ¿sí? Por ejemplo, una T. Tenemos un sello hidráulico, ¿sí? Aquí. Igual este también es sello hidráulico, para hacer sello hidráulico. Tenemos cambio de diámetros, ¿sí? Una reducción, esta es una reducción acá. Y este es una unión, esta parte de abajo, y este es un tapón soldado. Este tapón es para soldar, mientras que este tapón es roscado. O sea, el que tiene este elemento cuadrado arriba es roscado, o sea que yo lo puedo girar y roscar, está roscado sobre esta campana que está. Entonces, esa sería algunos accesorios sanitarios que se utilizan en ese proceso. Por ejemplo, aquí vemos una T, ¿sí? Una T. Entonces, por ejemplo, esta T me puede servir, por ejemplo, en la parte superior, si yo estoy en vertical, si yo estoy trasladando aguas en vertical, entonces esta parte de arriba, que se llama una campana, aquí entraría la tubería, eh, esta campana me da para conectar, por ejemplo, un tubo de ventilación hacia arriba y yo entregaría en este sentido, o sea, iría hacia abajo. Entonces la parte de acá conectaría con el tubo y acá abajo también conectaría y me trasladaría el líquido en este sentido. Teniendo la ventilación no hay problema de circulación del líquido. Esos son accesorios que, por ejemplo, aquí este accesorio es una Y, ¿sí? Este no se llama T, sino Y. La T es este que tengo acá y la Y sería este. Esta disposición de la tubería está a 45 grados con respecto al eje de este que viene en este sentido. Aquí tengo otros, aquí es por ejemplo una Y doble, ¿sí? Sería Y doble. Aquí tengo una Y con un diámetro menor, ¿sí? Y esta sería T doble, en este caso, para este tipo de accesorio. Aquí vemos las Ys y los codos. En este caso el codo, este es un codo de 90 y este es un codo de 45 grados. Aquí vemos el de 90 que era este y el de 45 que es este. Este es el codo de 45. Y aquí también tenemos la reducción. Esta es una reducción, ¿sí?
de un diámetro mayor, aquí puedo generar de un diámetro menor a un diámetro mayor, o un diámetro mayor a un diámetro menor, normalmente porque es reducción, estamos reduciendo, ¿sí? También se le llama, en este caso, por ejemplo, esta es una de un diámetro mayor, aquí entra el diámetro mayor, en esta parte de acá, en este espigo, entra el diámetro mayor y abajo entra el diámetro menor. Ese es el sistema de la reducción. ¿Para qué me sirven las reducciones? Por sistemas de trabajo de las mismas tuberías. Yo no voy a tener los mismos diámetros para diferentes situaciones de desagüe de los sistemas que tenga yo instalados en mi construcción. Esa sería. Entonces se utiliza este elemento que es una reducción. También se le llama buje soldado. Buje es porque entra dentro del otro. Por eso se le denomina buje. Y soldado porque se usa soldadura. Es por eso que se le denomina buje soldado. Eh, bueno, ahí vimos algunos accesorios. Hay unos accesorios de estos. Por ejemplo, este codo de... Bueno, este no se ve bien. Pero hay unos accesorios que no tienen, por ejemplo, digamos, en este caso, este es un codo de 90 y tienen una campana y en el otro lado no tienen campana, entonces se llama campana por espigo, ¿sí? Esa es otra forma de mostrar este tipo de elementos. Por ejemplo, aquí se hace una unión de dos accesorios para generar uno de 90. Esto se utiliza en el caso de que la tubería tenga que tener un giro mucho mayor, ¿sí? Digamos, el de 90 no me alcanza a generar ese giro, entonces por eso lo hago con codos de 45. Entonces, dos codos de 45 me producen un codo más grande de 90 grados. Aquí vemos lo que yo les decía de la campana por espigo. Esta es la campana donde entra la tubería y este es el espigo donde puede recibir una unión, ¿sí? O puede entrar otro accesorio que haga otro cambio diferente para no tener que hacer más uniones dentro del proceso de la tubería cuando se esté haciendo la instalación. Listo. Eh, Estas tuberías también tienen que tener, digamos, en sus paredes buena disposición a la presión. Si yo, por ejemplo, estoy desaguando una cubierta de una altura considerable, nosotros tenemos que tener en cuenta que el agua va a caer a la velocidad de la gravedad. La velocidad de la gravedad es 9.2 metros, sí, 9.2 metros por segundo al cuadrado. O sea que cada, cada segundo que pase se duplica esa velocidad. Entonces, a medida que cae, ¿sí?, se va aumentando la velocidad de caída. Y tengan en cuenta que el agua pesa, digamos, un litro de agua pesa 1 kilo. ¿Sí? Entonces sería 1 kilo cayendo a una velocidad de 9 metros por segundo al cuadrado. O sea, ese kilo se va aumentando a medida que va cayendo, va aumentando la velocidad. Si es una gran cantidad de agua, pues imagínense la presión que va a generar en el momento que tenga que caer al piso. Entonces para eso se usan unos amortiguadores. Ese amortiguador es un cambio de dirección a 45 grados que se hace en la tubería vertical para poder disminuir la velocidad de caída. Las cajas de inspección, ¿sí?, caja de inspección sanitaria, se usa para ese proceso también, ¿sí? Esto es una caja de inspección.
Normalmente ya no se hacen en ladrillo, anteriormente se hacían en ladrillo, se hacen ya fundidas, ¿sí? Entonces, digamos, la tubería viene con una pendiente. La pendiente es la inclinación con que la tubería tiene que estar para que el agua, el líquido, genere una escorrentía, o sea, que se genere aquí un movimiento del agua. Entonces, tenemos la caja de inspección, abajo está, digamos, la canal por donde se ayuda con la canal. Normalmente esta tubería que está aquí no está a la misma nivel, sino que está un poco más alta, ¿sí? Para que haya un cambio de nivel y realmente se maneje bien este proceso de escorrentía. Entonces, por ejemplo, aquí está llegando una tubería, aquí está llegando otra tubería y se está desaguando por esta otra que tenemos acá. Entonces se hace la cajita de inspección y esa caja de inspección me genera dos cosas. Uno es, en esta caja se disminuye la velocidad con la que se mueve el agua o el líquido. ¿Sí? Se disminuye la velocidad. Esa es una de las cosas importantes dentro de la caja. Y dos, eh, me ayuda en el caso de la velocidad, ¿sí? En el caso de la velocidad, me ayuda a hacer, como dice nuestro compañero, a generar la ventilación. Entonces yo puedo tener una tubería, digamos, conectada por estos lados y generar la ventilación de esa cámara. Esa cámara, entonces, me sirve para eso. Yo puedo ventilar directamente aquí y los gases que se generan en ese, digamos, en ese descomposición de los materiales orgánicos se van por el sistema de ventilación. Aquí vemos, por ejemplo, otra cámara, ¿sí? Esta cámara, por ejemplo, aquí está desaguando y aquí en la cámara misma se puede generar directamente una pendiente. O sea, la pendiente es la inclinación con la que la tubería se tiene para que haya corriente del agua y para que haya diferente. Aquí vemos, por ejemplo, esta tubería puede venir en este sentido. En este caso está viniendo en este sentido, ¿sí? Y esta que viene aquí entra y ayuda. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden observar en este detalle, no se ve bien, se ve mejor así. En este detalle se observa, por ejemplo, aquí eh, la tubería que va en este sentido, aquí entrega también esta, ¿sí? Recibe la que viene aquí perpendicular, pero si vemos en el corte, o sea en el alzado, este diámetro está más alto que el nivel de la caja, por donde está pasando, por donde está pasando la otra tubería. Entonces, esta está desaguando en este sentido y esta está entregando aquí. Entonces, esta tubería llega más alta que esta línea de corriente de agua que va en este sentido. ¿Sí? Aquí vemos, va en este sentido, y esta está más baja que esta que recibe. Entonces, es importante tener en cuenta esa parte. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos una instalación, pero esta instalación, vemos acá, aunque la ideal es que todo esté a 45 grados, como aparece aquí. Y yo vengo, aquí por ejemplo se está manejando una instalación sanitaria con elementos no de PVC. ¿Sí? Realmente esta no es tan válida por por el proceso. Pero entonces lo que quiero mostrar aquí es que están llegando, ahora miramos un plano donde las tuberías llegan directamente a 45 grados sobre esa distribución. Miremos acá, digamos, un plano sanitario, digamos, en este baño. Instructor, qué pena. ¿Sí? Es que tengo una pregunta al respecto a los tubos. ¿Esos tienen alguna resistencia con el calor? O sea, llega a haber un incendio.
y aún siguen. Esa tubería, según las NPC, no pueden ser inflamables. Ellas, si mucho, se derretirán, o sea, se deforman, sí, con el calor. Tienen deformación por el calor, pero no son inflamables. Realmente no producen llama. Entonces, digamos, en un incendio, ella lo que pasará es que se deforma, es más que todo eso. Pero ellas están hechas para no inflamarse. Esa es una característica de ese tipo de tubería, la tubería plástica. ¿Sí? Eh, Miremos acá, en este caso, ¿sí? La distribución de esta tubería. Por ejemplo, aquí tenemos un sanitario, tenemos un lavamanos, tenemos la ducha y tenemos la lavadora y el lavadero. Entonces, en el caso del lavadero, por ejemplo, lo que es lavadero y lo que es ducha, lo que es el sifón del aseo del mismo baño, y el sanitario tienen diámetros diferentes. Entonces el lavadero, este sifón que tenemos aquí y este sifón que tenemos en la ducha, están en 2 pulgadas. ¿Sí? Y por ejemplo la lavadora en 3, en algunos casos se colocan sifones de 2 pulgadas para la lavadora, pero hay lavadoras que la cantidad de agua que evacúan es alta, entonces lo mejor siempre es tener una tubería de 3 pulgadas. El sanitario, lo lógico es que se maneje en 4 pulgadas, pero digamos en las construcciones actuales, en muchos casos se está usando ya evacuación de las aguas del sanitario en 3 pulgadas. ¿Por qué se está haciendo eso? Por los aparatos sanitarios ahorradores. En este momento ya hay mucho aparato sanitario ahorrador donde la descarga no es muy alta, solamente se hace la descarga para evacuar los líquidos. Los sólidos, la descarga para líquidos es mucho más baja. Entonces en esos aparatos sanitarios muchas veces las constructoras evitan utilizar el de 4 pulgadas porque pues es más costoso y colocan tubería de 3 por el costo, es por el costo. Pero lo ideal es que se manejen 4 pulgadas, ¿sí? Para el mejor desagüe de estos aparatos y que no haya taponamientos dentro de la tubería, porque eso puede suceder. Digamos aquí está conectado digamos el desagüe, ¿sí? Y aquí está el bajante de aguas negras. Realmente ya no se llaman aguas negras, recuerden, se llama aguas servidas, ¿sí? Porque son aguas que sirvieron, entonces por eso es que se llaman aguas servidas. Entonces, digamos, aquí está el bajante, por aquí baja al piso inferior, si este es no sé qué piso será este, y el lavamanos tiene una reducción en este punto donde entrega, digamos, de 2 pulgadas, de 2 pulgadas con reducción de 4 a 2 para la parte superior. ¿Sí? Habría que mirar un corte de cómo está instalada esa parte ahí, entonces podríamos tener más claridad sobre el asunto. Miremos esta otra distribución acá. Entonces aquí vamos desaguando el lavaplatos. Mire que aquí lo que entregamos es a 45 grados, entonces tenemos la tubería inicial, que es a partir de este sifón en 2 pulgadas, viene en este sentido, y aquí también estamos entregando en 2 pulgadas. Entonces venimos, cambiamos de dirección a 45 grados y entregamos a 45 grados con respecto a esta tubería. Entonces esta tubería que viene vertical es a 45 grados con la otra tubería que llega. ¿Sí? Pues viene esta que tiene un eje y este eje que viene aquí es a 45 grados con respecto a los dos ejes, al eje
en este sentido y al eje vertical que tenemos acá. Entonces aquí estamos recibiendo el sifón de este lado, pero este sifón recibe el del lavaplatos por medio de una Y. Una Y. Pues tenemos una Y aquí, un accesorio. Este accesorio me da la conexión para esta tubería que es de 2 pulgadas. Aquí sería el desagüe de este lavaplatos y entregaría acá, entregaría con esta línea que viene en este sentido. Ahora, aquí recibimos el lavadero, ¿sí? El lavadero, en este caso el tanque, ¿sí? Este desagüe de donde se friega la ropa está conectado con este punto de acá, pero eso es directamente ya en el proceso de la instalación del lavadero, entonces no se coloca acá como parte de la instalación sanitaria de este punto. Este punto se le coloca solamente la instalación sanitaria desde el tanque a la tubería. Y tenemos el de la lavadora que es de 3 pulgadas, entonces como viene de 3 pulgadas, entonces generamos aquí una reducción de 3 a 2 y aquí también una reducción de 3 a 2. Ahora entregamos a 45 grados sobre el eje de 3 y llegamos a recibir los que tenemos de 4 pulgadas. Entonces recibimos del sanitario en 4 pulgadas, doblamos hacia el van es bajante de aguas negras, que debiera decir VAS, bajante de aguas servidas, ¿sí? Y entrar aquí para descargar en sentido vertical, ¿sí? Entonces, en este punto hacia arriba tendríamos una ventilación hacia arriba y hacia abajo continuaría la línea sanitaria para descarga en la parte de ya llegar al piso, ¿sí? A una caja de dispersión. Y aquí estamos recibiendo del sifón de la ducha también a 45 grados con una reducción de 4 a 2. Pues esta Y que tenemos aquí es de 4 pulgadas y aquí tenemos reducción, en este punto tenemos una reducción de 4 pulgadas, que es este accesorio, hacia 2 pulgadas, que es donde entra la tubería. Entonces, aquí entonces nos muestra claramente cómo se está entregando las aguas y que deben ser a 45 grados en todo su recorrido, ¿sí? Esa es la idea con respecto al proceso. Entonces aquí tenemos todo, aparecen los nombres de cada uno de los elementos que se están evacuando, aparecen los diámetros, este es 2 pulgadas, indica el diámetro de la tubería, ¿sí? Otra cosa en el plano sanitario y sobre todo en los planos eléctricos, hidráulicos y sanitarios, en todos esos planos, nunca los muros van a ser del grueso que se hacen en arquitectónicos. Los muros son muy suaves, indicando que ahí está el muro. Por ejemplo, este es un muro y aquí hay ventana y aquí hay pared y todo esto es pared y aparecen las puertas, pero aparecen en una sola, en una línea muy delgada. O sea, que es simplemente mostrando la distribución del arquitectónica, pero lo que se maneja en líneas gruesas es la instalación de la tubería, ¿sí? Porque lo que estamos mostrando en ese plano es la instalación técnica de la parte sanitaria. Entonces estas líneas deben ir en mayor grosor, ¿sí? En los planos, deben ir en mayor grosor para mostrar adecuadamente cómo se está distribuyendo el sistema. Aquí vemos, por ejemplo, otro baño, ¿sí? Otro baño. Ah, este fue el que vimos anteriormente, sí, este lo habíamos visto. Aquí hay otro, vemos este de acá. Entonces aquí tiene el bajante, este es el bajante y esta es la conexión de los elementos que vienen desde
otros puntos de ese baño. Pues tenemos aquí el desagüe del lavamanos, el desagüe del sifón del baño. Entonces al baño hay que colocarle un sifón, ¿sí? Siempre. El desagüe del sifón de la ducha, ¿sí? Y aquí el desagüe del sanitario, que este ya viene en 4. Entonces yo siempre debo empezar desde el diámetro mayor. O sea, el diámetro mayor es el que me manda a mí la parada para conectar los demás diámetros. Entonces el diámetro mayor aquí es 4 y tenemos diámetros menores que son de 2. En el otro caso veíamos que teníamos diámetros de 3 pulgadas también. Entonces, ese es el cómo debo manejarlo. Entonces, si aquí hubiera un diámetro de 3 pulgadas, debía conectar 4 pulgadas primero, luego 3 y luego 2 pulgadas, haciendo en el diseño. Es en el proceso del diseño, no en la construcción. En la construcción puedo armarlo como quiera. Pero en el diseño sí debo manejar siempre primero el diámetro mayor y luego los diámetros restantes, a medida que voy haciendo el proceso de diseño, ¿sí? Para este caso. Aquí vemos, por ejemplo, un detalle más, digamos en este caso, ¿sí? Aquí está bajando en 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque digamos, el bajante, cuando ya empieza a recibir mucha carga de agua, debo aumentar el diámetro. Y debo aumentar el diámetro. En este caso, estoy bajando en 2, por aquí en 2, todo esto en 2, ¿sí? Estoy recibiendo de todas partes. Entonces bajo en 3 pulgadas, cambio el diámetro. Es importante en esos casos cambiar los diámetros. Digamos, en este caso, igual, aquí vemos cómo se está trasladando el agua en este sentido con una Y, ¿sí? Que tenemos acá. Y tenemos 4 pulgadas y aquí los demás de 2 pulgadas. En la distribución sanitaria es conveniente hacer detalles, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí la cocina y aquí tenemos un baño. Entonces, este es el diámetro mayor, 4 pulgadas, hasta el bajante de aguas negras, acá. Que recuerden que se llama bajante de aguas servidas, ¿sí? 4 pulgadas. Tengo el sifón de la ducha que conecta con esas 4 pulgadas y aquí hay una reducción de 4 a 2 pulgadas. Aquí también tengo esta tubería de 4 pulgadas con este sanitario, y este sanitario. Entonces tengo el sanitario de 4 pulgadas, ya la tubería se va en 4 pulgadas hasta el bajante. Y aquí conecta con estas dos que vienen del lavamanos y del sifón del baño. Entonces, este sifón me entrega a 2 pulgadas y este lavamanos me entrega a 2 pulgadas. Conecto con la tubería de 4 por medio de una reducción de 4 a 2, ¿sí? Para entregar adecuadamente la carga que estoy evacuando en esta tubería. ¿Dónde colocaría la tubería de ventilación? Aquí en este punto. En este punto es donde coloco la tubería de ventilación. En algunos casos en las construcciones se hacen unos espacios especiales para bajar estas tuberías. Y esos espacios especiales normalmente se llaman buitrones. El buitrón es un espacio que se hace dentro, como una caja o como una... Yo a veces la comparo con una chimenea, es como si fuera una chimenea. Entonces ese buitrón me da la posibilidad de trasladar desde las plantas más altas a las plantas más bajas, utilizar ese punto para evacuar, por ejemplo, aguas, en este caso servidas, y también podría por allí conectar la parte hidráulica si tengo que subir a pisos altos. Entonces el buitrón me sirve para eso. Eléctrica no.
porque yo no debo combinar, digamos, colocar tubería eléctrica cerca donde haya instalaciones hidráulicas, ¿sí? Porque recuerden que el agua es buena conductora de la electricidad. Y si tiene componentes salínicos, por ejemplo sales, con mayor hay mayor cantidad de conducción eléctrica. Entonces, como el agua es buen conductor de la electricidad, entonces no se deben colocar tuberías eléctricas muy cerca de estas tuberías tampoco. Esa es la idea. No sé si hay preguntas. Aquí, Profe, sería bueno eh, en, no en gráfica, sino como en una imagen, ver cómo es la cuestión de la ventilación, porque estoy un poquito confundido ahí. voy a ver si hay una mejor, pero pues no sé si alcanzamos a ver esta que vimos, esta que está acá. Creo que esta es la que más se acerca a lo que estamos mirando. Pues esta es la tubería de desagüe, esta que estoy mostrando aquí, ¿sí? Y esta es la tubería de ventilación, esta que está acá. Normalmente es paralela, pero yo la puedo colocar en la parte superior, ¿sí? En la parte superior de la tubería donde estoy desaguando. Miremos otro ejemplo por aquí. Este está muy pequeño. Ahí se ven muy pequeños. Miremos otro por acá, a ver si vemos la ventilación. Profe, una pregunta. Sí, cuéntenme. ¿Cuál es el grado de inclinación que tendría la tubería para el Es indiferente, o sea, normalmente si estamos en suelo plano, el agua corre en una pendiente mínima, las aguas normalmente corren en pendientes mínimas, pero uno usa pendientes, en algunos casos si son, digamos, tramos muy cortos, se puede usar el medio por ciento, que es o sea, la pendiente se maneja en porcentaje. Miremos acá, voy a utilizar este programa para mostrarles qué es la pendiente mientras carga. Vamos mirando aquí lo de la ventilación. Mientras carga el programita ya le explico lo de la pendiente. Entonces, digamos acá estamos no sé si alcanzan a ver estos aparatos sanitarios. Aquí hay unos aparatos sanitarios. Y vemos aquí la tubería. Entonces está desaguando en esta tubería de acá. Y aquí arriba está la parte de ventilación. Que la ventilación lo que hace es compensar la presión atmosférica que hay dentro de la tubería con respecto a la presión atmosférica exterior. Eso es lo que hace el tubo de la ventilación. Y desfogar los gases que yo tenga, digamos acá, dentro de la tubería hay gases que se van acumulando y deben salir a la atmósfera. Entonces para eso se coloca la tubería de ventilación. Pero no veo una gráfica. Profesor, disculpe. Sí, señor. O sea que el desagüe en el desagüe puede estar instalada la misma ventilación. Sí, señor. Sí. Ah, ok. Yo puedo conectar al. Lo que pasa es que cuando son tuberías demasiado, miramos este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo. Digamos acá, mire, cuando hay una maraña de tuberías, miren que aquí aparece una tubería extra. Esta tubería va hasta la altura donde termine la edificación. O aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? Miren las conexiones que hay acá. Entonces, tenemos el sanitario, tenemos las tuberías de desagüe, o sea que ellas van en este sentido, aunque aquí no se muestra que la pendiente sea para allá, pero este desagüe va en este sentido. O sea, el recorrido del líquido va en este sentido.
Y aquí, esto también va conectado a esa red. Entonces, necesariamente tengo que colocar un tubo que me compense la presión atmosférica que está dentro de la tubería con respecto a la atmósfera. Entonces, debe haber una tubería de ventilación. ¿Sí? Se debe colocar una tubería de ventilación. Miremos a ver si por acá hay otro ejemplo más claro. Aquí. Aquí lo que me preguntabas tú ahora es que precisamente, mire, aquí por ejemplo en esta imagen, la tubería de ventilación está aparte de la tubería de desagüe, ¿sí? Está independiente, eso se puede hacer. Pero yo también puedo hacer una tubería en la cual la ventilación sea la misma tubería de desagüe, o sea, aquí arriba coloco un tubo que vaya a salir digamos, a la cubierta. Y esa tubería me está compensando la presión atmosférica con respecto a la presión que hay en el tubo. Para eso es que se coloca esa tubería. Por ejemplo acá, miren aquí están todas las conexiones y aquí arriba aparece la tubería de ventilación, esta parte alta, ¿sí? Para que se compense ese. Aquí hay otro ejemplo. La misma tubería me sirve de desagüe, pero aquí arriba, en la parte superior, está eh, la parte de ventilación. Entonces aquí puede haber una terraza. Entonces la tubería puede llegar aquí y aquí puede haber, digamos, una granada, ¿sí? Para que no le entre basura ni nada. Y el tubo puede ser más alto del nivel de piso, para que no se llene de agua, ¿sí? Esa sería otra opción, ¿sí? Para que no me genere un desagüe, sino que genere la compensación de la presión atmosférica dentro de la tubería, para que haya recorrido del agua. Si yo tapono esto aquí, aquí nada baja, porque la presión atmosférica no me deja hacerlo. Pero si yo lo abro, aquí va a desaguar perfectamente. No sé si queda claro esa parte, o sea, de pronto mañana de pronto les hago la pruebita en otras circunstancias para que entiendan un poquito más este proceso de la ventilación. ¿Listo? Gracias, profe. Aquí vemos la entrega, digamos, en esta tubería de los diseños a 45 grados. ¿Sí? Miren ustedes. Y yo debo entregar siempre a 45 grados en el diseño. ¿Cuál era la otra pregunta? La pendiente. Entonces miremos lo de la pendiente. Entonces en la pendiente es lo siguiente. Vamos a mirar acá. Yo tengo una línea horizontal totalmente. Por ejemplo, un terreno plano. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una línea acá, yo debo generar una inclinación con esta línea para que el agua ruede. Entonces, siempre la pendiente se maneja en porcentaje. ¿Porcentaje qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Siempre se maneja como si yo estuviera trazando un elemento a 100 metros. Vamos a hacer este a 100 metros. Vamos a decir que esta línea va a tener 100 metros. ¿Sí? Entonces, esta línea que acabé de construir tiene 100 metros. De aquí hasta acá tiene 100 metros. Si yo necesito una pendiente, por ejemplo, del 1%, quiere decir que en 100 metros, yo subo un metro acá. Entonces vamos a colocar un metro. Un metro. Entonces, ese metro es este. ¿Sí? Ese metro es ese. Entonces,
En 100 metros subo 1 metro. Entonces la inclinación que se genera, vamos a crear acá una línea diferente. Vamos a colocar la verde. Entonces aquí la voy a colocar verde para que la veamos mejor. Voy a colocar la verde aquí. Listo. Entonces aquí voy a generar una pendiente, o sea, desde este punto alto de 1 metro hasta el punto cero desde donde empecé a medir los 100 metros. ¿Sí? Ahí se generó una inclinación. Vamos a colocar la verde para que alcancen a ver este. Entonces, la línea verde es la que tiene pendiente. La línea blanca es la que no tiene pendiente, está a cero pendiente, o sea, es horizontal totalmente. Entonces aquí tenemos una pendiente. ¿De cuánto es esta pendiente? De 1%. O sea que esta pendiente es del 1%. ¿Por qué se le dice que es de 1%? Porque en 100 metros subió 1 metro. La altura que subió fue 1 metro. Entonces la inclinación que se generó está en porcentaje. O sea que esta es una pendiente del 1%. Ahora, ¿cuál es la mínima pendiente que yo debo usar? Normalmente utilizo el 1, pero el 1 a veces en distancias cortas es muy alto. Entonces, para evitar eso, utilizamos el medio por ciento. El medio por ciento es 50 centímetros. Entonces, en 100 metros subiríamos 50 centímetros. ¿Cómo sería la relación? Entonces, vamos a hacer la relación. Si en 100 metros, pues nosotros no podemos medir 100 metros para calcular una pendiente. Entonces, ¿cómo la calculamos? Decimos, si en 100 metros es 1, en 10 metros ¿cuánto es? Entonces, si hacemos una pendiente de 10 metros, ¿sí? vamos a hacerle, por ejemplo, una línea de 10 metros. Aquí vamos a construir una de 10, ¿sí? Entonces, en 10 metros, para que me genere una pendiente del 1%, serían aquí 10 centímetros. Entonces 0.1, 10 centímetros. ¿Sí? L, acá, subimos 0.1. ¿Dónde me dio? Me dio acá. ¿Sí? Que es lo mismo que yo tuviera 100 metros. En 1 metro, ¿cuánto sería? Entonces 1, hacemos una línea de un metro, L. Vamos a hacer una línea aquí de 1 metro. 1, enter. De aquí, aquí, 1. Ahí tenemos un metro. Entonces, si en 100 metros es 1 metro, en 1 metro ¿cuánto será? Entonces aquí sería 1 centímetro. ¿Sí? Porque estamos hablando del 1%. Y un metro tiene 100 centímetros. Entonces 1 centímetro sería la centésima parte de ese metro. Entonces aquí sería 1 centímetro. O sea que aquí sería 0.01. 0.01, que es la centésima parte del metro. Enter. Y aquí lo consideraríamos el pendiente acá. ¿Sí? Si nosotros combinamos, si nosotros por ejemplo tenemos esta de aquí, bueno, esta es de 10 metros, esta es de 100 metros, esta es de 10 metros y esta es de 1 metro. Entonces, si hablamos de una pendiente de 1 metro, cada metro que yo recorra en longitud sube 1 centímetro. Esa sería una pendiente de 1%. Si hablamos de medio por ciento, sería cada metro 50 centímetros de 50, 0.5, la mitad, medio centímetro, o sea 5 milímetros de altura. Ese es el medio por ciento.
Pero entonces eso sería para recorridos muy cortos, ¿sí? Muy cortos. Entonces, ¿cuál es la mínima? La mínima puede ser el 0,5%, o sea, el medio por ciento, el medio por ciento. El medio por ciento me da a mí una buena escorrentía en tramos cortos. Ya cuando son más larguitos, digamos, lo mejor es utilizar una pendiente del 1%. Entonces, normalmente para tramos digamos, en las construcciones, como son tramos más bien larguitos, porque algunos son largos, entonces utilizo pendientes del 1%. Entonces, lo normal es que uno trabaje con un pendiente del 1% en este tipo de instalación. Entonces, la pendiente es la inclinación que se genera a partir de una distancia. ¿Sí? Esa distancia es horizontal. Y yo con respecto a esa distancia horizontal genero una altura. Esa altura es proporcional a la distancia. Al ser esa altura proporcional a la distancia se genera la inclinación en porcentaje. Esa es la situación. Y la mínima, pues normalmente está en mínima no, pero sí lo normal es que uno utilice, por ejemplo, pendientes del 1% como mínimo en el proceso de la instalación de las tuberías. Profe, tengo una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Cuál es el tamaño que debe dejarse para el buitrón? Y si eso antes de construir la losa hay que dejar ese roto en todos los pisos. Sí, señora. En la losa se hace el buitrón primero en el diseño. En el diseño de los planos debe estar ubicado el buitrón. O sea, cuando se hacen los planos, en el plano debe haberse ubicado el sitio. Y ese hueco debe estar en todas las losas de todos los pisos para que se genere el buitrón. Y el tamaño, pues sí es de acuerdo a la cantidad de tuberías que vayan por allí. Sobre todo pues en los diámetros de la tubería. Por ejemplo, si yo estoy haciendo desagües de 4 pulgadas, yo tengo que tener en cuenta que ese buitrón sea mucho mayor a 4 pulgadas, porque no puede ser tampoco exacto en sus paredes, o sea, que el tubo quede pues preciso allí, no. Debe tener un tamaño adecuado, y también para que en algún momento yo pueda generar unas ventanas en cada piso por si necesito hacer alguna manipulación de la tubería. Entonces las manos pueden entrar allí o tal cosa. Hay buitrones, pero en este caso no sería, porque pues para una edificación pequeña no es necesario. Hay buitrones donde se hacen los buitrones de tal manera que una persona cabe allí, pero en este caso no, porque pues imagínense, sería un espacio bastante amplio para hacerlo, para una construcción pequeña. Entonces normalmente se hacen del tamaño de los diámetros de las tuberías que vayan aquí. Ahora hay que saber exactamente cuántas tuberías van por allí. Puede que vaya solamente la sanitaria. Entonces pues habría que mirar si es necesario hacer el buitrón para un solo tipo de tubería. Pero normalmente los buitrones se hace digamos, se hacen muchas veces, primero para las sanitarias y las hidráulicas se hace, y también para ventilar baños. Hay baños que, digamos, son cerrados, ¿sí? No tienen, digamos, otro tipo de ventilación, y se ventila por medio de buitrones. Eso también se hace. ¿Me recuerda Ok, cuál es profe, gracias. el buitrón, profe? Disculpe. El buitrón es una caja que se hace dentro de la construcción, una cajita en la pared, ¿sí? Que va de la cubierta hasta el piso, ¿sí? Es un espacio, y por ahí se meten todas las tuberías. Ese es el buitrón. Miremos aquí si aparece algo sobre buitrones, aunque no creo. O miramos, buitrón arquitectónico.
En los planos aparecen estos elementos así, como si fuera un cuadrado con una línea diagonal. Miremos acá. Este es eléctrico, por ejemplo. Entonces es una caja que se hace por toda la construcción hacia todo el edificio. Miremos por aquí a ver si hay algo más sobre vitrones. A veces se colocan tubos. Sí, a veces se colocan tubos. No, pero no aparece algo que me muestre exactamente el buitrón como tal. Es una cajita que se hace directamente entre todas las... A ver aquí. Haga de cuenta que yo coloqué una caja y esa caja va por toda la edificación hasta el piso. Ese es el buitrón. Es una caja que se hace... Es sellada por todos los lados, o sea, eso no tiene ventanas. Aquí, por ejemplo, le colocaron unas ventanitas, pero esa ventanita es para abrirlo y cerrarlo, o sea, ellas son selladas, realmente. Pero por aquí van todas las tuberías o van las instalaciones. Si es un buitrón eléctrico, tiene que ser independiente al buitrón de tuberías sanitarias y hidráulicas. El buitrón prácticamente es para que no se vea feo la tubería, ¿o no? Pues en cierta manera, estético sí, tiene una parte estética, pero otra es para la conducción o sea, para que sea, para que no se riegue la tubería, por ejemplo, en un piso se coloque en una parte y en otra parte se coloque en otro sitio, no. Lo otro es que se canaliza en un solo punto toda la tubería, esa es la ventaja del vitrón. Lo que pasa es que aquí no aparece exactamente Witron. Miremos a ver si solo con la palabra Witron aparece mejor. No, mire Google lo que hace. Witron. No encuentro imágenes adecuadas de esos espacios. Aquí, por ejemplo, miren, este es una caja bastante amplia, ¿sí? Realmente no, esto es grande, aquí cabe una persona. Ah, aquí se ve mejor, esta imagen sí se ve mejor, miren. Es una caja y por acá van las tuberías, ¿sí? Entonces, es una cajita que se hace de arriba hacia abajo. Y es un hueco, realmente, es como una chimenea. Yo por eso la comparo mucho con las chimeneas porque es eso. Y de hecho, por ejemplo, cuando se ventilan baños por los buitrones, el buitrón funciona como una chimenea porque hay un efecto de convección del aire en ese interno del buitrón, en esa caja. El aire caliente tiende a subir y se va por esa caja y sale a la atmósfera por la parte de la cubierta o de la losa. Entonces el buitrón me ayuda a eso. Y también me transporta tuberías. Entonces yo desde arriba hasta abajo puedo canalizar todas las tuberías que sean necesarias dentro de esa cajita. Yo voy a buscar para mañana, voy a mirar a ver si encuentro algo más digamos, que se vea más claramente el sistema del Vitron. Aquí no se ve claramente, no hay una imagen que me... Profe, es que de todas maneras yo creo que a nosotros nos genera mucha inquietud lo de la tubería de ventilación, porque yo en mi vida nunca he visto una ventilación con gases y con olores, o sea, todo eso por ahí arriba en la cubierta, eso nunca lo he visto. No, no es que se sienta, o sea, eso no se siente porque pues eso sale a la atmósfera y no hay, pero recuerde que es que
Lo que yo hago realmente con la tubería de ventilación es compensar la presión atmosférica dentro de la tubería con respecto a la presión atmosférica externa. Tengo que hacer esa compensación. Si no hago esa compensación, el líquido no rueda o sea, no recorrería la tubería, se quedaría estancado en algún punto, porque no hay la compensación atmosférica, de la presión atmosférica. Eso es lo que hace realmente la tubería de ventilación. O sea que en todas las casas existe eso. En No, todas las casas. Por ejemplo, en mi casa yo no he visto eso. no, lo que pasa es que esa técnica pues se está dando más ahora con la norma NTC 1500. Yo tengo que tener un proceso de ventilación en las tuberías, pero pues anteriormente se construía sin ventilación. Ellas funcionaban porque la presión atmosférica, por ejemplo, del sanitario compensa, ¿sí? Y ahí hay una ventilación. Pero cuando se genera el sello hidráulico del sanitario, que es esa cantidad de agua que se queda allí en el sanitario, ese sello hidráulico, la presión atmosférica que hay dentro de la tubería no deja que esa agua se vaya, porque si no ella se iría pues, ahí no se quedaría estancada. Sino Profe, esos, los mismos sifones que hay cerca a las duchas y al mismo sanitario servían como de ventilación. todas funcionan así. Pero en una construcción de un edificio yo tengo que poner tuberías de ventilación. Mañana les hago una demostración cómo funciona la ventilación. ¿Listo? Para que lo tengan más claro. Pero si uno hace un proceso técnico, debe hacerlo con ventilación. Debe hacer una tubería de ventilación. No tiene que ser para todos, no, una sola. Con una sola que saque ya es suficiente. En el último piso coloca un tubo adicional y ya. Eso es todo. Y ahí se genera la ventilación. Yo sé que quedaron con mucha duda con respecto a la ventilación, pero no encontré una gráfica mejor para explicárselos. Entonces mañana con mucho gusto les muestro exactamente qué es lo que hace la ventilación en esas tuberías. Y lo más conveniente es generar ventilación. O sea, tengo que generar ventilación. ¿Hay alguna otra inquietud? Alex me pregunta que cómo debe rematar el tubo de ventilación. Allí se coloca una granada. No sé si ustedes saben qué es una granada. No, profe, ¿qué es eso? No es de esas que están Yo, utilizando ahora. yo nada más conozco la que salen en las películas, profesor. Solamente las que están utilizando ahora en este contexto colombiano. Esto es una granada. ¿Sí la han visto? Esto se llama una granada. Pues esto me sirve como desagüe, pero también me sirve en el remate de la tubería de ventilación. Entonces yo lo podría colocar allí y colocar esta, esta, esta granada. Otra forma es hacer un codo, ¿sí? Entonces, esta es una ventilación, miren. Esto es una ventilación. Entonces, miren acá. El tubo viene, hace un codo y aquí tiene un elemento de protección para que los animales no se metan por ahí. Ya esto es para animales, no para, digamos, agua o algo así por el estilo. Entonces, aquí ¿qué se está generando? Aquí no necesito que salga nada. Aquí lo que necesito es que entre aire para que se compense la presión atmosférica acá.
Otra forma de ventilación es esta. Profe, y en ese caso, ¿qué es mejor, tenerla en la parte de abajo o en la cubierta? No, siempre debe ser arriba. La ventilación siempre debe ser arriba, no debe ser abajo. Siempre debe ser arriba. Entonces, digamos aquí, mire que, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Esta es la losa, tubería de ventilación del estanque. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Por aquí entra el aire. Entonces yo sello de esta manera. Esa es una forma de ventilar. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí se ve la tubería de ventilación en la parte superior. Uno lo ve mucho en tanques, pero en las losas se hace también de esa manera. Yo hago el codo a 90 grados o en este caso sería a 180 grados para que haya ventilación en el interior de la tubería. O si no, se le coloca la granada, la que le mostré. La que les mostré ahora. ¿Sí? Ops, me trajo otra cosa. Entonces, esta también, aquí se ve, esta es una granada. Donde vemos otra granada, la que vimos ahora, eso es una granada. Hay granadas de todo tipo, mira. Es como una rejilla, pero en esta forma. Eso es lo que denominamos granada. ¿Sí? Miren, aquí hay otras formas de granadas. ¿Sí? Esto porque es de esta manera, para que no se vaya basura ya. No haya basura. Si hay escorrentía, por ejemplo, si hay agua que drene por aquí, aquí quedan atrapadas hojas y basura. Entonces, y si es aire, pues no entran partículas más grandes que estos ojos, ¿sí? Porque si son partículas más pequeñas, sí van a entrar. Entonces, normalmente se hace de esa manera. Y en la caja, ¿cómo hace la ventilación? No, la caja es la tubería, a la caja llega la tubería es la que sale arriba. No, el compañero que decía Por que él eso. hace la ventilación de la caja de inspección. Sí, pero es que es la tubería la que llega directamente a la caja. No es esto. O sea, esa tubería que nosotros mostramos en la tubería de ventilación, ¿sí? Esta. Miren. La verde, la roja es la de sanitaria y la verde es de ventilación. Esta tubería que llega al piso llegaría a la caja directamente. ¿Sí? Se conectaría directamente a la caja. Entonces no es que se haga la ventilación en la caja, la ventilación está de arriba, sino que la tubería de ventilación llega a la caja. Eso es lo que sucede. Aquí, ¿qué tenemos? No tenemos, ¿qué más tenemos aquí de ventilación? Miren acá esta. Esta es la tubería de desagüe, la roja. ¿Sí ven? Aquí es lo que dice. Esta gráfica está muy clara, ¿ver? ¿Sí? La descarga, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? No hay cambio de presión atmosférica. Hay una compresión del agua directamente aquí. ¿Por qué? Porque no tiene ventilación. Pero si aquí se le coloca ventilación, la descarga va a ser efectiva, mucho mejor. Y aquí puede haber problemas de taponamiento.
en estas de acá. Porque no hay una igualdad de presiones.